Claudio Javier González Guajardo es un abogado mexicano, presidente de la organización Mexicanos Primero. Además, González Guajardo cofundó y fue presidente de la Fundación Televisa por 11 años. Actualmente se dedica de tiempo completo a Mexicanos Primero, organización que promueve una educación de calidad en México de la mano de reformas y planes que ayuden al gobierno a tomar las mejores decisiones en el campo educativo. Platiquemos esta noche con Claudio Javier González Guajardo. Bueno, me gustaría empezar esta conversación por un tema que me llama mucho la atención y que personalmente me preocupa. Y es este tema de el gobierno ya promulgó una reforma educativa y está en proceso de poderla implementar, pero la pregunta es ¿qué pasa con los estados donde no se puede implementar y donde la autoridad del estado simplemente no existe, ¿no? Ahí Mexicanos Primero, ¿cómo puede ayudar a que la reforma penetre en estos lugares en los que es imposible que lo haga? Así parece, ¿no? Bueno, pues esta reforma es una reforma realmente muy importante, Pedro. La más importante, diría yo, en materia educativa que hemos intentado en muchas décadas. Y era de esperarse que iba a haber resistencia a la reforma, porque hay muchos intereses creados dentro del educativo. Se politizó lo educativo, se llenó de intereses, se llenó de recursos que no necesariamente estaban sirviendo a la educación, pero que sí está aprovechando a alguien, y esas personas evidentemente se iban a oponer a la reforma educativa. Esta oposición era de esperarse propiamente en toda la República en algún grado, y peor se pensaba la resistencia iba a ser en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, estados que se han atrasado mucho en materia educativa y en donde se ha corrompido mucho los sistemas educativos, y en ese sentido así se ha verificado en la realidad, ¿no? Una resistencia muy importante en esos estados, en donde domina una fracción del sindicato que se llama Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es particularmente violenta, corrupta, chantajista, vividora del presupuesto, y que está generando o intentando generar un estado de excepción para la aplicación de la reforma en los estados donde más se necesita, Pedro, porque ahí es donde tenemos los peores resultados educativos en el país. Entonces, curioso, ¿no? Que donde más mal educan los cuerpos magisteriales es donde más se oponen a la reforma. Bueno, era de esperarse. Todo cambio siempre va en contra de la corriente y siempre va en contra del viento, porque la gente es conservadora, no le gusta cambiar, pero requiere esto de cambio profundo, porque como pudimos comentar en la charla aquí en la universidad, pues entre 3/4 partes y 4/5 partes de los jóvenes de México a los 15 años no están preparados en ciencias, en matemáticas, en comprensión lectora, en inglés, en manejo de la tecnología, temas fundamentales para que puedan habilitarse plenamente para el siglo XXI. Y entonces, en ese sentido, no queda más que ir adelante, presionando fuerte, denunciando la contrarreforma. En unos días vamos a ir a Michoacán a denunciar lo que está sucediendo ahí, contrario a la reforma. Ya estuvimos en Oaxaca, ya hemos estado en Guerrero también, para denunciarlo a los medios locales públicos y también a los medios nacionales, como un medio para generar presión social sobre el gobierno para que sí se implemente la reforma. Hay un hartazgo, creo, grande, por supuesto que en esos estados, pero también ya a nivel nacional, con estos grupos que se oponen a las reformas. Se les sabe corruptos, se les sabe interesados y se les sabe muy contrarios al espíritu de lo que se quiere lograr. Entonces, yo creo que se está generando un ambiente social en el cual el gobierno tendrá que tomar la decisión, en mi opinión, de ser más firme, de aplicar la ley. No se está pidiendo ningún tipo de represión, ni mucho menos. Lo que se está pidiendo es que se aplique la ley. Exactamente. Y a eso está obligada la autoridad. Entonces hay que seguir presionando en ese sentido. No tenemos garantías de éxito, Pedro. En estas empresas tan complicadas nunca se tienen, pero tenemos la convicción de que es lo correcto, de que es lo que conviene, y por lo tanto, qué es lo que tenemos que seguir nosotros haciendo. Entonces, nos van a seguir escuchando en el ámbito nacional y local, muy vehementes en la necesidad de hacer esta reforma. Entonces, bueno, para resumir un poco, lo que Mexicanos Primero está proponiendo es
pues que la gente simplemente no se quede callada, ¿no? Que haya esta denuncia para que pues el gobierno vea que tenemos a una ciudadanía inconforme con lo que está pasando en materia educativa y así poder empezar a implementar la reforma gracias a esta presión ciudadana, ¿no? Definitivamente. Más o menos va en ese sentido. Sí, los sindicatos, sobre todo las cúpulas sindicales, van a empujar de un lado y nosotros tenemos que estar atrás del gobierno y decirle, oye, ni un paso atrás. Si ya nos atrevimos a reformar esto, ahora hay que atrevernos a implementarlo, porque nos va la educación de calidad para nuestros hijos en esta reforma, que es solo el inicio de un largo camino de transformación para lo educativo. Entonces nos tenemos que atrever, tenemos que ir para adelante, hay que ser muy firmes. Tú te comprometiste esto, los diputados, los senadores, México votó por esto, vámonos para adelante, ¿no? Entonces, esa es una manera. La otra, nosotros tenemos un equipo de investigadores que siempre está proponiendo cosas específicas de cómo, no nada más hacer reformas, sino operar reformas. Y en ese sentido, siempre tratamos de buscar un balance entre el diagnóstico, la exigencia y la propuesta. Y creo que esa es una buena fórmula ciudadana, ¿no? Siempre de la crítica, acompañarla con qué hacer. Y en Mexicanos Primero, en ese sentido, nos empeñamos mucho en tratar de siempre presentar soluciones. Tomando como punto de partida esta necesidad por actuar desde un punto de vista ciudadano, creo que es importante que se haga conciencia sobre cuál es la situación actual de la educación en México. Y precisamente para poder empezar a denunciar y para poder empezar a actuar, es que a mí me interesaría platicar unos puntos con usted sobre cuál es el panorama actualmente de la educación en el país. Y bueno, en relación a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publica informes año con año sobre cuál es el panorama educativo, ¿no? Y con respecto al informe del año pasado, lo que vemos son tres cosas, ¿no? Que en México se gasta mucho dinero en educación, que en México tanto profesores como alumnos pasan mucho tiempo en las aulas, y un tercer problema es que el pequeño porcentaje de la población que tiene acceso a la educación superior, una vez que egresan de la universidad, no tienen una oferta de trabajo, ¿no? Y si la tienen, pues es una oferta de trabajo muy mal pagada. Entonces, en relación a estos tres ejes, me gustaría platicar brevemente sobre el primero, sobre el tema presupuestal. Según la OCDE, México destina aproximadamente un 20% de todo su gasto público a la educación. ¿Dónde se va este dinero? Es una quinta parte de lo que el gobierno tiene para gastar, y se gasta en educación y no se ven resultados. ¿A dónde se está yendo? El gasto en materia educativa, como tú comentas, es el principal rubro de gasto en el país. Dices bien, 20% de lo que se gasta se va en materia educativa, pero es un gasto corrupto, es un gasto ineficaz, es un gasto ineficiente, es un gasto opaco, es un gasto que está capturado muchas veces por las cúpulas sindicales. La gran mayoría de este presupuesto se va al pago de sueldos, más del 90%, mientras que en el promedio en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico anda en torno al 70%. Entonces, ahí no estamos gastando un 20% en personal, que otros países pueden invertir en becas, en capacitación magisterial, en infraestructura para las escuelas, en tecnología para la educación, etc. Nosotros no estamos generando esos márgenes. Esto se deriva, Pedro, de que generamos un sistema corporativo en el que inflamos el número de personas que están en el sistema educativo, pero muchas de ellas no están realmente trabajando para la educación. Comisionados, aviadores, personas que trabajan en otro centro de trabajo, dice el censo educativo, personas que ya están jubiladas o pensionadas pero siguen en la nómina magisterial. Se volvió un sistema de prebendas de intereses, de pagos para los adultos, y no un sistema de remuneración para quien verdaderamente estaba dando clases. Sí remuneramos a quienes dan clases, pero remuneramos a muchos más que no deberíamos estar pagando y que se deben de pagar de cuotas sindicales o de otras bolsas que no sea la educativa. Entonces, eso lastima profundamente a México porque le quita margen de acción en valores agregados para la educación y corrompe a la educación, Pedro. Y corromper a la educación es una muy mala propuesta, porque si tú corrompes la educación, corrompes al país, porque
los chavos están llevando un mal ejemplo de las cosas, ¿no? Ahora, hay maestros extraordinarios en México, pero son contracorriente. Ellos van también en contra de un sistema que ha preferido las prebendas de los adultos que los derechos de los niños. Entonces, el dinero de México se está mal utilizando. Hay un estudio de Mexicanos Primero que se llama Malgasto, se puede consultar en mexicanosprimero.org, ahí está todo el estudio. Van a poder detectar todos los rubros en los que aplicamos mal el dinero. Entonces, ese es uno de los grandes temas a corregir en la reforma. Vamos caminando, ya se eliminó la doble negociación que encarecía la educación sin darnos mejor resultado. Se centraliza ahora el pago de los maestros, cosa que ayudará porque desde el centro tienes más capacidad de controlar y ordenar el pago que lo que los gobernadores, que estaban muy débiles frente a las cúpulas sindicales. Entonces, gran rubro, muy importante rubro que tenemos que corregir y utilizar bien, y que el dinero incentive las mejores prácticas y no cosas como las que hemos visto en el pasado que lastiman. Y hablando del uso del dinero para la educación, es una perspectiva ciudadana que el dinero que efectivamente va para fines educativos, además de los sueldos, se utiliza casi siempre en infraestructura, pero no se utiliza para dar mejor preparación a los maestros y no se utiliza para diseñar programas curriculares pues, más aptos, ¿no?, para las exigencias laborales de hoy. Entonces, la pregunta va en el sentido de cómo cambiar esta mentalidad del gobierno de, en lugar de destinar dinero a infraestructura para tener una ventana y que la gente vea lo que el gobierno está haciendo, cómo cambiar este chip para que ese dinero se vaya a lo verdaderamente esencial, que es la capacitación, y que es este diseño a largo plazo de programas que sean útiles para los jóvenes y para los alumnos. Yo creo que es un gran punto. Tenemos que no nada más asegurarnos de que el dinero se utilice con probidad. Ese es un tema que sí tenemos por el que tenemos que responder. Pero tenemos que gastar más en cosas que generen valor agregado para la educación. La infraestructura puede ser uno de ellos, y hay muchas faltantes de infraestructura en el país. Entonces, en ese sentido, sí es aconsejable invertir en infraestructura, pero como tú dices, hay inversiones que son más invisibles para el escrutinio público, pero que pueden ser más impactantes para la educación. ¿Cómo qué? Pues como preparar a maestros y directores. Tienes toda la razón. La fórmula que han seguido los países para lograr la mejor educación es variada, pero todos los que tienen calidad educativa tienen un componente fundamental, tienen mucha inversión y mucha concentración en tener magníficos maestros, directores y supervisores. Porque si tú tienes muy buen capital humano en la escuela, ese capital humano se va a encargar de formar buen capital humano en las escuelas. Entonces, esa inversión que es a veces más invisible para la sociedad puede ser más importante. Entonces, hay que concientizar a los padres que eso es más importante a veces que un nuevo pizarrón, inclusive más importante que las computadoras, es tener un buen maestro. Entonces, si tuvieras que usar en solo una cosa el dinero de los mexicanos en materia educativa, tendrías que usarlo para los maestros, los directivos, los supervisores. Te daría el mayor rendimiento por tu inversión utilizarlo de esa manera. Entonces, hay que concientizarnos y hay que invertirle a esas cosas. Tienes toda la razón. Y bueno, reflexionando sobre este capital humano, sobre los maestros en las escuelas, algo que llama la atención sobre este reporte de la OCDE es que normalmente lo que sucede en la mayoría de los países es que conforme se avanza de grado, de educación básica a media superior, a educación superior, los maestros pasan cada vez menos tiempo en las aulas y más tiempo capacitándose, más tiempo preparando clases, más tiempo en reuniones, en diseño de programas. Y en México no, en México pasa algo muy curioso, pasa al revés, que profesores de secundaria y de bachillerato pasan mucho tiempo en las aulas, pero casi nada de tiempo en su desarrollo profesional. Y parece que el enfoque del gobierno es extender o ampliar el número de escuelas de tiempo completo con la finalidad de que los niños pasen más horas en los salones de clase cuando quizá esa no sea la solución. Entonces, ¿hasta qué punto fomentar
un aprendizaje independiente y que vaya de la mano del maestro más que únicamente dirigido por el maestro. No, yo creo que ese es un gran punto también. Me parece que tenemos que trabajar en forjar mejor a nuestros maestros, volverlos profesionales de la educación. Un profesional de la educación, hoy por hoy, no es una persona que pretende decirte qué es verdad y qué es mentira. Lo que pretende es guiarte hacia la posibilidad del conocimiento, la superación, los procesos de análisis crítico que se requieren para el siglo XXI. Y en ese sentido, necesitamos un profesionista distinto al que formamos nosotros. Es un profesionista del siglo XX el que formamos. Y el del siglo XXI tiene que ser más un guía que tiene que estar profundamente informado y preparado para poder guiar al alumno. No decirle exactamente qué pensar, sino enseñarle, abrirle el mundo para que él pueda explorarlo correctamente en su etapa escolar y para el resto de su vida, dándole competencias. En ese sentido se requiere de un profesionista todavía más sofisticado, más completo, más universal, muy enterado de lo que está pasando en el mundo, porque si no, no puedes educar para el mundo. Y eso requiere de mucho estudio, eso requiere de mucha preparación, eso requiere de tiempo fuera del aula y fuera del aula, las dos cosas. Entonces, México, por eso tú, en tus preguntas muy buenas, presentas una serie de dilemas que enfrenta el sistema y que tenemos que resolver simultáneamente, porque no podemos esperar otro siglo, ¿no?, para alcanzar al mundo en materia educativa, porque en el momento en que alcancemos al mundo en materia educativa lo habremos alcanzado en todo lo demás, porque ya tendremos el capital humano para estar al nivel, al tú por tú con el mundo. Entonces, es la labor que tenemos que resolver los mexicanos, apostarle a nuestros maestros, volverlos más profesionales, más sofisticados, más enteros como maestros, y que el enfoque pedagógico cambie. Tienes toda la razón. Ya hoy no nos podemos plantear una etapa de estudio en la vida. Tenemos que estudiar toda la vida. Las cosas cambian a vertiginosa velocidad. Entonces, lo importante es saber aprender, ¿no? Y eso es a lo que se tienen que dedicar nuestros maestros. Para ser una persona que enseña a aprender, tiene que antes haber aprendido a aprender, ¿no? Entonces, ese es el tema fundamental en donde nuestros maestros tienen que ser muy duchos. Y todo esto, como usted lo menciona, para tener una mayor competitividad y para estar al nivel de todo lo que pasa en el mundo en diferentes materias, en materia tecnológica, científica, en materia de desarrollo social. Y lo que sucede en México, y un obstáculo que tenemos en México, es que la gente que tiene la mayor preparación o que tiene el mayor grado académico, una vez que egresa a la universidad, pues se enfrenta con un campo laboral, se enfrenta con empresas que no siempre están en la voluntad de contratar a las personas mejor preparadas. Y la pregunta es, ¿cómo o qué iniciativas pueden ayudar a que las personas mejor preparadas encuentren empleos, que los empleos sean bien remunerados, y a partir de esto que estas personas empiecen a acelerar este paso de competitividad y a generar mejores recursos en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que es también una gran reflexión. ¿Cómo se le puede hacer? El final de los sistemas educativos. Bueno, mira, yo creo que la apuesta de una preparación muy sólida en los alumnos es la mejor apuesta que puede tener para el éxito en la vida profesional más adelante, ¿no? Pero no nomás en la vida profesional, no podemos ver el tema educativo como un tema únicamente económico, profesional, ¿no? Tiene ese lado que es muy importante, tampoco lo quiero, pero es una cuestión de superación personal y de poder convertirte en todo lo que tú puedes ser, ¿no? Que te dé herramientas la educación para ser todo lo que tú puedes ser, independientemente del tema económico. Regresando al tema económico, por su importancia, en México por demasiado tiempo ha contado más a quién conoces que qué tanto sabes, ¿no? A veces las escuelas son más redes de relaciones que redes de conocimiento, y eso lastima la meritocracia. Y sin meritocracia, que le des el empleo a quien lo merece, no al sobrino, no al
compadre, ¿no? Es algo que en México no hemos acabado de romper, y tú quieres hablar de un círculo virtuoso en donde haya suficientes gentes preparadas que se den cuenta que lo que hay que emplear es gente preparada. Entonces eso se va logrando preparándonos primero, y segundo, creo que la persona que está de veras concienzudamente preparada está muy clara de que cuando tú contratas por una consideración que no es la preparación, estás perdiendo esa competitividad a la que tú te refieres, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a romper ese círculo vicioso. Yo creo que las corporaciones internacionales que han llegado a México, las mismas corporaciones nacionales que tienen interés de despegue internacional, ya están en esa lógica, y contratan esencialmente a la gente más preparada. Entonces ya hay mucho de eso en México, pero tenemos que lograr que así sea en general. Muchos se llevan unos frentazos cuando entran al mercado laboral porque no están preparados. Pasaron la carrera, pasaron la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera, pero no están preparados porque el sistema, como lo comentamos aquí en la universidad, es muy mentiroso, es muy engañoso, ¿no? Un 9 de calificación en una escuela no necesariamente significa un 9 para el mundo. Y entonces cuando el mundo te hace un examen, te califica más bien en 6 o en 5 o en 4. ¿No? Entonces hay que exigir que nuestro sistema tenga rigor y exigencia. Cuando lo tenga, se va a trasminar hacia la parte del empleo. Otra cosa, no hay que pensar en la educación nada más en términos de empleabilidad, sino de creación de empleo, ¿no? Lo que queremos son creadores de oportunidades, de valor y de empleo. No necesariamente desde una etapa inicial de la vida, pero sí a las gentes que tienen universidad en México, pues, lo deseable es que ellos generen muchas oportunidades de empleo para muchas personas en nuestro país, ¿no? Entonces, en todo el mundo, está demostrado que a mayor educación, calidad en la educación sobre todo, tienes mayor competitividad, tienes mejores remuneraciones, tienes mayor democracia, mayor participación ciudadana, más protección de los derechos humanos, en fin, tiene más seguridad, más salud. Una mamá bien educada, por lo general en su familia hay mayor salud que una mamá que no está educada. En fin, las reverberaciones son gigantescas y siempre positivas. Nunca he escuchado un argumento de alguien en el sentido de que más y mejor educación resulte en algo negativo, nocivo, ¿no? Entonces creo que es una apuesta bastante clara para nuestro país en muchos sentidos. Y para poder lograr una mejor educación, ¿qué tanto impacta el papel de la experiencia en el proceso de aprendizaje? Porque muchas veces lo que pasa es que se sigue un libro de texto o se siguen teorías, pero no hay esta preparación realmente para el trabajo, para la vida, porque pues una cosa son los libros de texto y otra cosa es enfrentarte a ese mundo real, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta dinámica de que las escuelas empiecen a implementar pues más actividades que permitan la práctica de los alumnos y que se sientan capaces de hacer lo que aprendieron en un libro de texto? Otra muy buena observación. La escuela tiene que estar muy inmersa en la realidad de la nación, en la realidad política, en la realidad económica, en la realidad social, para que todos los conocimientos sean lo más relevantes posibles. Muchas veces vamos a la escuela y no nos parece relevante lo que estamos estudiando, ¿no? Si es verdadera gimnasia intelectual, ya de por sí eso es positivo, pero más allá de eso debe ser gimnasia intelectual que tenga una relevancia social, económica, política, para que nos sepa mejor y para que en la medida del posible, en cuanto antes podamos estar activos en tratar de transformar, mejorar, superar las cosas. En ese sentido, abogo como tú para que la currícula, para que los maestros, para que las comunidades escolares estén inmersas en los debates nacionales, no aisladas, para que luego sales con unos conocimientos que poco te sirven. No, tenemos que lograr ese vínculo. Tiene que ser también para lo económico. Se están probando ahora en México modelos en donde las preparatorias y las carreras cortas tengan un vínculo muy claro con la actividad económica de las zonas para que tenga relevancia y puedas conseguir empleo. En fin, ese vínculo, si la educación se desvincula de la realidad circundante, entonces se vuelve un tanto irrelevante. No podemos permitir eso para nuestro país.
hoy por hoy las escuelas son burbujitas, no están realmente conectadas a la realidad nacional, entonces hay que conectarlas. Pues muchas gracias por estar aquí. Encantado, Pedro. Muchas gracias a ti.